las 8:45 hemos invitado a 3 auténticos expertos para hablar sobre la condición de los ríos en Guatemala, la toma que se hace de muchos de esos ríos y luego el desvío que puede llegar a hacerse también de alguno de ellos. Lo hacemos a partir del conocimiento de la información respecto a que el ministro de Medio Ambiente va a cesar en las denuncias de estos hechos. Esta es una información que desafortunadamente hubiéramos querido discutir con el ministro, sin embargo, de nuevo, ante una nueva invitación de Canal Antigua, el ministro ha desistido de participar en una discusión sobre este tipo. Hemos invitado a Elisa Coloma, ella es especialista en Derecho de Agua, a Marco Morales, quien tiene un doctorado en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, y a Alex Guerra, quien también tiene un doctorado en Hidrología y es director del Instituto de Cambio Climático. Gracias a los tres, bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Muy buenas noches. Elisa, ¿qué posibilidades legales tiene el marco jurídico guatemalteco para evitar esos desvíos como los que se dieron en la costa sur? ¿Posibilidades actuales? Sí. En mi opinión tiene muy pocas posibilidades desde la perspectiva legal, formal. Pero las posibilidades las han abierto las propias crisis y han sido abrirse al diálogo y aceptar unos usuarios y otros usuarios que todos tienen necesidades de recursos. Pero digamos, ¿no hay una penalización por este tipo de actividades? Por supuesto, está el delito de usurpación de aguas, que es lo que se refiere a desviar, detener o retener las aguas intencionalmente para perjudicar a un tercero o ilícitamente sustraer aguas perjudicando a otros, si existe ese delito. Y a ese delito me imagino yo que se han referido las denuncias que se han hecho en el pasado, que se le llaman desvío de ríos. Es desvío de ríos, pero en realidad son tomas de ríos, o cómo debe entenderse en realidad. Hay una diferencia entre hacer una toma sobre el cauce de un río y otra es desviar el cauce del río para apropiarse completamente de él. ¿Cómo debemos entender esto? Sí, los términos oficiales y los que uno encuentra en los libros de texto son toma o bocatoma, ¿verdad? Que no solo son para riego, también hay para abastecer de agua a las poblaciones, ¿verdad? Para los hogares, para hidroeléctricas. Pero que tienen que estar autorizadas por... Tienen que estar autorizadas. Normalmente en la mayoría de países hay una licencia, ¿verdad?, de uso, entonces sí tienen que estar autorizadas por la autoridad, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora, pero en el caso de Guatemala, no tenemos prácticamente ningún marco regulatorio para eso, pues. Lo hacemos más bien por derecho propio. Por derecho propio o por como dicen, por similitud, como dicen los abogados, pero no hay nada específico, ¿verdad? No tuvimos hasta una ley que daba derechos de aprovechamiento para fines agrícolas a cargo del Ministerio de Agricultura. Estuvo vigente del año 70 al año 96 y se derogó. Luego la Ley General de Electricidad, que da derechos sobre bienes públicos, que incluye, digamos, el uso del agua, y la Ley de Minería, que otorga un derecho accesorio a usar el agua asociado a un derecho principal, que es el derecho minero. Pero el problema es que no tenemos un régimen integral que cuide los derechos de unos y de otros y le dé balance a ese acceso al agua. Porque el riesgo, Marco Guerra, ha sido que se ha concretado ese riesgo, que se producen tales tomas de los ríos que cesa el flujo en cierto momento y deja de llegar el agua hacia el mar y hacia los esteros en términos generales. ¿Cómo podemos regular eso? ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Le voy a contar una historia muy breve. Yo vivía unos años en una región árida de España, donde llovían 400 o 300 milímetros de lluvia al año. Aquí en Guatemala, lo más seco, la zona semiárida del Valle del Motagua, tiene 750 milímetros de lluvia al año. Es decir, aquí mucho más. Llueve más del doble. Allá habían campos de golf, las mejores naranjas de Europa, vergeles, jardines, prácticamente todas las gentes con piscinas. Campos de riego intensivo. Sí, ¿por qué? No había agua, pero había gestión del agua, que es lo que hace falta aquí. Aquí agua hay sobreabundante, 7 veces el riesgo hídrico mundial, determinado por convenciones internacionales, pero no existe una regulación, ni siquiera el marco regulatorio, no digamos la tecnología, la ingeniería del agua que debe aplicarse en consecuencia. Marco, pero entonces usted cree que sí nos alcanzaría el agua, por ejemplo,
para regar bananeras que reclaman una gran cantidad, para regar plantaciones de caña que reclaman otra gran cantidad, para regar plantaciones de palma africana y, por supuesto, para que el agua llegue a los esteros, para que las comunidades puedan tener suficiente agua. ¿Nos alcanzaría para todo eso? Por supuesto que sí, sin ninguna duda, pero bien hecho, que es situación distinta a la que estamos teniendo aquí, ¿verdad? De aprovechamientos más allá de los potenciales, falta de tecnologías y, digamos, también falta de regulación de los cuerpos de agua. Falta de información e infraestructura. Ahora, existe en el Congreso de la República un proyecto de ley para una ley general de aguas. Es decir, ¿qué beneficios específicos tendría esa ley? Bueno, aquí la experta es Elisa, pero también de ella he aprendido mucho. Pues los beneficios, en primer lugar, tiene que definirse la institucionalidad, ¿verdad? De hecho, ya existe legislación en torno al agua en Guatemala, pero está dispersa, ¿verdad? No tiene vacíos, traslapes, contradicciones. Entonces sí se necesita, en primer lugar, la institucionalidad. ¿Quién es el que va a normar? ¿Quién es el que va a administrar el recurso? ¿Se habla de la propiedad del agua en esa legislación? Se tiene que hablar de la propiedad del agua, aunque muchas veces tal vez no necesariamente de propiedad, sino de un permiso de uso, ¿verdad? Hay otros términos. Porque la Constitución claramente dice que los ríos son nacionales y que los lagos son nacionales. Exacto. En algunos países se habla de propiedad del agua, en otros hay licencia de extracción o de aprovechamiento, ¿verdad? O de uso. Entonces, al final lo que le interesa a la gente es tener acceso al recurso para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Eso es lo importante, ya que sea propiedad o no. Ahora, pero Elisa, en el caso de Guatemala, por ejemplo, vemos que todas las nuevas construcciones de edificios de apartamentos hacen su propio pozo, no se conectan a la red de la municipalidad capitalina. Entonces, prácticamente lo que hay es un uso privado, una apropiación de ese bien. Sí, prácticamente es una apropiación, pero es la solución que encuentran a una demanda que no es satisfecha por el servicio público, que ese es otro tema interesante de discutir. Ahora el problema es que estamos todos con nuestro pozo, con los ojos cerrados, tomando de un mismo vaso, con pajillas, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es deteriorando un recurso que en algún momento pudiera terminarse. Entonces, la solución, por ejemplo, a través de una ley, es establecer, acotar esos derechos de aprovechamiento, decir, como no, el edificio 1, el 2, el 3, el asentamiento, la colonia tal, van a tener derecho a acceder al agua en tales cantidades, y entonces nos aseguraríamos que tal vez no vamos a tener toda esa agua que teníamos, pero sí vamos a tener agua. Marco, y en términos científicos, ¿puede establecerse con precisión cuánta agua tenemos en el subsuelo y de cuánta, por tanto, podemos echar mano para este tipo de extracción de la que están hablando? Totalmente. De hecho, es lo que ha venido haciendo prácticamente la mayoría de los países que nos llevan años luz de ventaja en lo humano, en lo ambiental y en lo económico, porque han sabido sofisticar mecanismos de ingeniería del agua, tecnologías aplicadas al agua, gestión social de proyectos acoplados a un marco regulatorio. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Vamos a pedirle a nuestros televidentes que hagan llegar sus preguntas para nuestro panel de expertos que hoy conversa sobre la necesidad de gestionar el agua en nuestro país, y volvemos dentro de muy poco.